Qué bueno es cantar al Señor y qué importante lo que el himno nos decía, que ese mandamiento nuevo que el Señor nos da de amarnos unos a otros, que podamos ponerlo en práctica cada día. La semana pasada iniciamos una nueva unidad titulada Lidiando con nuestras emociones, y la lección del domingo pasado llevaba por título Llevando el duelo. Y pudimos ahí reflexionar a través de un salmo con respecto a el proceso del duelo y cómo el Señor nos ayuda a salir adelante de tiempos de pérdida. En el día de hoy la lección número 2 lleva por título Encauzando la ira y está basada en el Salmo número 35. Les planteo la primera pregunta para reflexionar. ¿Has visto a una persona enojada? ¿Cómo te sentiste? Yo creo que todos hemos visto a alguien enojado y nosotros nos hemos enojado. Así que piense en cómo se sintió al recibir el enojo de alguien, pero también piense en cómo se sintió el otro al recibir el enojo suyo. La idea central para el día de hoy lleva por título Lleva tu ira a Dios y deja el asunto en sus manos. ¿Qué es la ira? La ira es una de esas emociones que podemos describir de muchas maneras. Algunas de las más conocidas son el furor, la cólera, el enojo y la irritación. Estar enfadado, disgustado o molesto. Me imagino que hay muchas palabras que usamos para expresar esta emoción, que todos hemos visto en acción y hemos sentido en nuestra vida. Llámelo como quiera, pero con la ira no se juega, pues puede brotar en un instante y una vez encendida no es fácil de apagar. Por supuesto, siempre hay cosas que justifican una emoción agitada. ¿Quién no siente furor cuando oye que un niño fue maltratado, o una anciana violada, o que alguien le quitó la vida a otro? Todas las injusticias que están a nuestro alrededor nos provocan cólera. Y eso puede nublar nuestro razonamiento y hacernos reaccionar realizando acciones indebidas. La ira nos mueve, nos anima, pero nos empuja a insultar, a decir vulgaridades, a golpear y a llegar hasta el punto de tomar venganza. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver entonces algunos pasajes del Salmo 35 y en primer lugar el Salmo 35 del 1 al 3. Dice la palabra del Señor así: Contiende, oh Señor, con los que contienden contra mí, combate a los que me combaten. Echa mano de escudo y defensa, levántate en mi ayuda. Saca lanza y jabalina al encuentro de mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Cuando la injusticia nos visita, es fácil dejar que la emoción agitada gobierne nuestros pensamientos y nuestras acciones. Pero eso sería un grave error. Cuando tomamos la venganza en nuestras propias manos, bajamos al mismo nivel moral que los enemigos del Señor. Y no tiene que ser así. En esta porción del Salmo 35 vemos que el rey David llevó su cólera y su deseo de venganza a Dios. Primero, versículo 1. Si hay batallas por pelear, deja que Dios las pelee por ti. Esta no es ninguna táctica vacía. Cuando Moisés salía de Egipto y el ejército de Faraón apretaba, Moisés le dijo al pueblo: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. De la misma manera, cuando Josué entró para conquistar la tierra prometida, dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido al Señor, el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Josué 10:14. Basado en esto, parece que podemos tomar una de dos alternativas. A. Ser manejados por el enojo y sufrir la probabilidad de ser humillados. O B. Permanecer tranquilos y dejar el asunto en las manos de Dios.
El apóstol Pablo ajusta las experiencias de Moisés y Josué para nuestros días, hablando de nuestra actitud hacia nuestros enemigos, ahí en Romanos 12 del 18 al 20. Pablo dice claramente: no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Segunda pregunta para reflexionar. ¿Qué has notado al ver a una persona enojada? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué notamos ahí? ¿O qué notas tú cuando tú te enojas? ¿O qué notan los demás cuando tú te enojas? Recordemos la idea central de la lección de hoy: lleva tu ira a Dios y deja el asunto en sus manos. Sigamos analizando el Salmo 35 y ahora el verso 2. Segundo, si el enemigo busca tu mal, confía en que Dios te ayuda. Evitar el enojo sería prácticamente imposible si creyéramos que no hay justicia en ningún tiempo. Pero el cristiano no lo ve así. De cierto, cuando el sistema judicial dispensa justicia, no cumple lo que promete. El hallar un criminal culpable de haber asesinado a un inocente no elimina el dolor de la familia, ni tampoco se pueden comparar los años de encarcelamiento con la vida que perdió la víctima. Créelo, la justicia que este mundo da es imperfecta. Pero si tenemos la copia, la verdadera tiene que existir, y el creyente sabe en quién se encuentra. Por eso, no tomamos la justicia en nuestras manos, aunque a veces puede costar no hacerlo. Pedro dice de su Señor, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. Igualmente, debemos confiar en que Dios dispense su justicia perfecta en el hoy o en el más allá. Tercero, si un enemigo te quiere destruir, recuerda que Dios es tu Salvador. Verso 3. Al fin de todo, la cura del enojo es el reconocimiento de que somos salvos, hemos sido redimidos del pecado. En un tiempo vivíamos en rebeldía contra Dios y la ira de Dios estaba reservada para nosotros. Romanos 1:18. Pero Dios dio a su Hijo, Jesús, para que sufriera el golpe de su ira contra el pecado, mostrando misericordia hacia nosotros. Romanos 3:24 al 26. Si Dios hizo eso, ¿cómo no podemos también refrenar la ira? Debemos recordar que Jesús es el príncipe de paz. Permite que la seguridad de tu salvación cambie tu ira en paz y tranquilidad. Entendemos, y el Señor nos está pidiendo que no nos enojemos, porque puede que queramos no enojarnos o algo que nos cause furor, lo guardamos y no lo decimos, y eso también termina siendo perjudicial para uno mismo, para la salud. El siempre aguantar cosas y no expresarlo. Lo que la palabra nos invita es que la ira no se apodere de nosotros. La ira es pecado. Pero el enojo puede ser sano. El apóstol Pablo nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Que no pase el día si tuvimos un enojo, si tuvimos algo que nos provocó furor, que no pase el día sin poder sacarnos ese enojo, sacarnos ese mal que está en nuestro corazón, para, como dice otra de las cartas del Nuevo Testamento, para que raíces de amargura no crezcan en nuestro corazón, porque cuando vamos guardando las cosas, los malestares, los enojos, van provocando cosas en nuestro corazón que al final nos terminan dañando física, psíquica y emocionalmente. Vamos ahora a los versículos 13 al 16 de este Salmo 35. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, cuando se enfermaron, yo me vestí de aflicción. Me afligí a mí mismo con ayuno y mi oración se volvía a mi seno.
Como por mi compañero, como por mi hermano, actuaba como el que hace luto por una madre, enlutado me humillaba. Pero cuando yo tropecé, ellos se alegraron y se reunieron. Se reunieron contra mí los calumniadores sin que yo lo supiera. Me despedazaban y no cesaban. Con impiedad se dedicaron al escarnio, crujieron sus dientes contra mí. Una de las tramas comúnmente vistas en las obras cinematográficas tratan del sufrimiento de un protagonista acusado injustamente. Pero al final la verdad sale a la luz. El protagonista es exonerado de toda sospecha cuando se descubre que fue traicionado por alguien en quien confiaba. Por supuesto, aquí vemos algo de la traición de Judas Iscariote y también la experiencia del rey David. En esto uno podría justificar la ira, pero incluso en tal caso la debemos resistir. Primero, el amor hacia el que sufre debe ser genuino. Versos 13 y 14. David anduvo vestido de cilicio, entró en ayuno, guardó luto, se identificó con ellos en sus aflicciones. También vemos la escala de la relación que sentía hacia ellos, viéndolos más que como compañeros, como hermanos, llegando a verlos como a su propia madre. David mostró amor sin reservas. Segundo, el odio del mundo es insensato. Versos 15 y 16. A pesar de la manera en que David se había comportado con ellos, sus amistades lo traicionaron. David confiesa, yo no lo entendía. Y es que cuando la adversidad no tiene sentido, debemos estar alertas. Cuando el ataque parece irrazonable, la ira y el enojo parecen estar justificados, pero no lo están. Vale la pena notar que en ningún momento vemos que David regrese mal por mal. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Lucas 6, 27 y 28. Jesús dijo esto. Y obviamente es algo que cuando nosotros lo leemos y estamos experimentando un mal o que alguien está haciendo algo contra nosotros, nos cuesta amarlo. Nos cuesta orar por esas personas. Nos cuesta bendecir. Pero recordemos que el Espíritu Santo está en nosotros y podemos, como lleva por título nuestra lección, encauzar la ira. Pregunta número 3. ¿Cómo nuestra redención en Cristo nos ayuda a lidiar con el enojo? Pensemos en la actitud del Señor Jesús ahí en la cruz, cuando estaba siendo clavado al madero. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Podría haber actuado de otra manera, haber pedido ángeles del cielo que lo vinieran a librar y destruir a todos los que le estaban haciendo eso. Pero el gran amor de Dios fue mostrado en ese momento y el Señor actuó con perdón. Sigamos recordando nuestra idea central de la lección de hoy. Lleva tu ira a Dios y deja el asunto en sus manos. Vamos ahora al Salmo 35 y leemos los versículos 17 y 18. Oh Señor, ¿hasta cuándo consentirás esto? Rescata de sus destrucciones mi alma. Libra mi única vida de los leones. Te confesaré en la gran congregación, te alabaré en medio de un pueblo numeroso. Otra pregunta. ¿Recuerdas algún pasaje bíblico, y esto es para que lo hagan estas tareas, que te ayude a poner las emociones en una mejor perspectiva? Considerando que el rey David fue un hombre que vio mucha violencia y sufrió la pena en su propia casa, nos sorprende que no tomara el asunto en sus propias manos. Cuando David ruega, Señor, ¿hasta cuándo consentirás esto? Él revela que ha estado sometido a un ataque inmerecido durante mucho tiempo. Muchos comenzamos con nobles intenciones, pero si la condición no cambia, cambiamos de actitud. David, sin embargo, muestra paciencia en lugar de ira.
sabiendo que Dios lo justificará en el momento oportuno. Segundo, cuando David siente que puede preguntar, ¿hasta cuándo? En verdad, todo fiel ha sentido la tensión entre la promesa absoluta de Cristo. Por ejemplo, por tanto os digo que todo lo que pidas orando, cree que lo recibirás y te vendrá. Marcos 11:24. Piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Santiago 4:3. Es precisamente porque vivimos en un mundo con más preguntas que respuestas que debemos evitar ser regidos por el furor. Mejor es dirigir nuestra incertidumbre a Dios. Tercero, cuando uno pasa por un trauma, se siente solo y piensa que nadie sabe por lo que está pasando. David quizás sentía que se sentía solo en su dolor, pero su fe en Dios lo llevó a una confesión profunda. David no sabía cuándo o cómo sería liberado de su aflicción injusta, pero tenía la seguridad de que todo resultaría bien al final. En el verso 18 el rey afirma: te confesaré en grande congregación, te alabaré en medio de un pueblo numeroso. Como el leproso estaba sano de su enfermedad y libre para regresar a su comunidad, David anhelaba el día cuando el aislamiento de su dolor sería removido y sentiría de nuevo el calor de la hermandad y de la adoración en conjunto con el pueblo de Dios. Como podemos leer, David no era un hombre consumido por el odio y el enojo. Tenía su corazón lleno de una esperanza y sabía que solo Dios podía llenar. La Biblia y la ira humana, para seguir reflexionando. La Biblia exhibe la ira del ser humano comenzando con Caín, ahí en Génesis 4. Lee los siguientes textos y pon con tus palabras lo que enseñan sobre esta emoción. Los voy a ir leyendo y usted puede ir pensando o puede anotar en algún cuadernito, alguna notita. Si usted está estudiando junto conmigo, puede ir anotando ahí la enseñanza sobre la emoción que manifiesta el pasaje que vamos a ir leyendo. Primer pasaje, Génesis 49, 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Segundo, Job 5, 2a. Es cierto que al necio lo mata la ira. Tercer pasaje, Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Cuarto pasaje, Eclesiastés 7, 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Gálatas 5, el quinto pasaje, Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces cada uno de estos versículos usted los vuelve a leer y pueda resaltar la enseñanza sobre la emoción que estudiamos en el día de hoy, que es la ira. Benjamin Franklin dijo: lo que comienza en enojo termina en vergüenza. Recordemos nuestra idea central del día de hoy: lleva tu ira a Dios y deja el asunto en sus manos. El texto para hoy va a ser Romanos capítulo 12, verso 19 al 21. Amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tienes sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Conclusión. La Biblia enseña, sin equivocación, que la ira del hombre resulta en fracaso y en vergüenza. Gracias al Señor, el creyente ha sido redimido de ese estilo de vida para vivir en santidad ante Dios. Cuando estamos conscientes de que andamos ante Dios, haremos todo lo posible para expresar emociones honestas. Nuestra respuesta no es acceder al enojo desenfrenado. Al contrario, como dice Pablo en el pasaje que acabamos de leer, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. La ira es una emoción viciosa que podemos sentir, pero no la debemos animar ni mantener. Y ya para ir finalizando, les dejo una última tareita con respecto a la ira. Y dice así: en un cuaderno o en una hojita, anote los siguientes temas. ¿Y cuáles son los resultados de la ira en el tema mencionado? Tema número 1, en el matrimonio. Tema número 2, con los hijos y o familiares. 3, en el deporte. 4, en asuntos financieros y negocios. 5, con las amistades. Y 6, en la iglesia. En estos 6 temas, anoten al ladito de cada tema cuál sería el resultado de la ira en cada uno de ellos. Muy bien, espero en el Señor que puedan trabajar las distintas preguntas que mencionamos en el día de hoy y también esta última parte de cuál es el resultado de la ira en estos temas. Les repito las preguntas por si se han olvidado. La primera pregunta era: ¿has visto a una persona enojada? ¿Cómo te sentís? La segunda pregunta: ¿qué has notado al ver a una persona enojada? Tercero: ¿cómo nuestra redención en Cristo nos ayuda a lidiar con el enojo? Y la última pregunta decía: ¿recuerdas algún pasaje bíblico que te ayude, nos ayude a poner las emociones en una mejor perspectiva? Y así podamos reflexionar durante la semana y podamos encauzar esta emoción, porque en la vida vamos a enfrentar situaciones que nos causen enojo. En la vida vamos a enfrentar situaciones donde alguien haga algo que a nosotros nos enfurezca. Y como en su palabra el Señor nos invita a que podamos poner todas las cosas en sus manos, como nos decía el salmo que estudiamos en el día de hoy. El Señor pelea por nosotros. Así también nos decía Romanos 12. Dejemos que el Señor actúe. Ahí usa la palabra venganza. Él va a dar el resultado por la mala acción del otro. No seamos vencidos por lo malo, nos decía el apóstol Pablo, sino que actuemos con bien. Cuesta, claro que sí, pero tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte, lo tenemos en nosotros y podemos vencer esta emoción de la ira. Les invito a orar al Señor y luego a cantar una alabanza para ya estar terminando nuestro tiempo de escuela dominical. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Y sabemos, Señor, que las emociones son difíciles, Señor, de controlar. A veces nos dejamos embargar por ellas y la ira es una emoción compleja. Yo creo que todos no nos escapamos de haber sentido en algún momento un enojo tremendo hacia alguien, hacia algo, hacia alguna situación.
Y quizás hemos reaccionado de manera violenta, insultando, menospreciando, humillando, tratando de proteger o de cuidar nuestros derechos muchas veces, con falta de amor, con falta de misericordia, con una actitud que no refleja tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cuando enfrentemos momentos así, nos acordemos de tu palabra. Nos acordemos, Señor, de que nos pides que nuestro enojo no pase el día y seguir enojados. Muchas veces, Señor, se está enojado por años. Y quizás mis hermanos conocen alguna situación de alguien que está enojado con otro y lleva mucho tiempo así. O quizás alguno de los que me escucha está experimentando un enojo, una ira hacia alguien. Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción al corazón de cada uno, que eso es obra de la carne y que necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo para actuar en amor, en paz, en paciencia y en tolerancia también, y en dominio propio, en bondad. El fruto del Espíritu debe manifestarse en medio de una situación que nos pueda causar ira. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, y gracias, Señor, porque contigo saldremos más que vencedores en estas situaciones. Y como nos exhortaba el Salmo, tú peleas por nosotros. Y queremos descansar también en ti y poner en tus manos aquellas situaciones. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora les invito a entonar una alabanza, y el próximo domingo vamos a estar estudiando la lección cuyo título es Abrazando el gozo. Y vamos a leer y estudiar en el Salmo 95 del 1 al 3. Y después vamos a ir al Nuevo Testamento en Lucas 2 del 4 al 7 y en Lucas 2 del 8 al 14. Y esos van a ser nuestros textos para la próxima lección. Así que ahora les invito a cantar y nos vemos el próximo domingo. Un abrazo.